Yo ya estaba viejo. No lo digo con tristeza ni con resignación, sino con la calma de quien ha aceptado el paso del tiempo. Mis manos temblaban al sostener la taza de té y mis pasos eran cada vez más cortos y cuidadosos. Vivía solo desde que Marta, mi esposa, partió hace ya 6 años. Desde entonces, el silencio se había vuelto mi único compañero fiel. Aquella mañana era como cualquier otra. El reloj marcaba las 9:30. El sol entraba tibio por la ventana del comedor y el olor a tostadas quemadas llenaba el aire. Culpa de mis reflejos cada vez más lentos. Me senté en mi sillón preferido. Ese que daba justo hacia el jardín que Marta tanto cuidó, y que ahora solo tenía maleza y un par de rosas que se aferraban a florecer. Entonces sonó el timbre. Me sobresalté. Era raro. Casi nadie venía a visitarme. Mis vecinos ya no salían tanto, y mi familia. Bueno, mi familia se había ido alejando poco a poco. Me levanté con esfuerzo, apoyándome en el bastón, y fui hacia la puerta. Y ahí estaba él, Andrés, mi hijo. Lo reconocí al instante, aunque hacía casi 4 años que no lo veía. Su rostro había cambiado. Más barba, más ojeras, más seriedad. Pero sus ojos eran los mismos. Aquellos que una vez me miraban con admiración cuando lo ayudaba con las tareas o cuando le enseñaba a andar en bicicleta. «Hola, papá», dijo, sin mucha emoción. Yo no supe qué decir. Las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Lo último que supe de él fue un mensaje de texto breve, después de una discusión absurda por una herencia que aún ni existía. «Pasa, hijo, pasa», logré decirle al fin, con un nudo en el pecho. Entró, mirándolo todo como si fuera un museo. Noté que su mirada no era nostálgica, sino práctica, fría. «¿Estás viviendo solo?», preguntó. «Sí, no es fácil, pero me las arreglo. No necesito mucho. Un poco de comida, mis libros y este jardín que aún me recuerda a tu madre». No respondió. Se sentó en el sofá y sacó unos papeles de una carpeta. En ese momento sentí un escalofrío. No era una visita cualquiera. No había abrazo. No había «¿Cómo estás?», ni «Te extrañé». Había papeles. «Papá, he estado pensando, este lugar está muy grande para ti. Podrías estar mejor atendido en un lugar profesional, un centro médico, un hogar, donde te cuiden». «¿Un hogar? ¿Como un geriátrico?». «Algo así, pero mejor y más seguro para ti». «¿Por qué ahora? ¿Por qué vienes después de años sin llamar y me hablas de vender mi casa y meterme en un hogar?». «No se trata de eso», dijo, pero bajó la mirada. «Solo quiero lo mejor para ti». Mentía. No lo dije en voz alta, pero lo supe. Como solo un padre sabe cuándo su hijo ya no viene por amor, sino por interés. Él no miraba mis ojos. Miraba los cuadros, el reloj antiguo, el jarrón heredado, como si ya estuviera midiendo, calculando, valorando. «Esta casa no tiene valor para mí sin ustedes», dije, y me refería a Marta, a él, a su hermana, que ya ni escribía. «Precisamente por eso, papá, podrías vivir mejor en otro sitio, sin preocuparte por facturas, por caídas, por la soledad. Yo me encargaría de todo». Yo sentí cómo se me cerraba el pecho. Me di cuenta de que algo se había roto entre nosotros, algo que, quizás, nunca se iba a reparar, porque no venía a cuidar de mí. Venía a quitarme lo poco que me quedaba. Y, sin embargo, asentí. Tal vez por miedo, tal vez por cansancio, o tal vez porque una parte de mí, esa parte ingenua que nunca muere del todo, aún quería creer que mi hijo no me haría daño. «Si tú dices que es por mi bien, confiaré en ti». Él sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue breve, casi técnica. No sabía que esa sería la última vez que pondría un pie en mi casa. No sabía que esa puerta, al cerrarse tras de mí,
no volvería a abrirse jamás. No sabía que acababa de iniciar mi encierro con la firma de una traición disfrazada de preocupación. Andrés me habló con una calma extraña, como si todo ya estuviera decidido. Mientras hojeaba los papeles frente a mí, me explicó que había encontrado un centro especializado, moderno, donde yo estaría bien cuidado. Dijo que era algo temporal, solo hasta que yo recuperara fuerzas, hasta que alguien pudiera estar conmigo a tiempo completo. Me prometió que vendría a verme todos los fines de semana. Me juró que no me dejaría solo. Yo quería creerle. Era mi hijo, el mismo niño que una vez lloró cuando me caí y me raspé la pierna. El mismo que no podía dormir sin su abrazo de buenas noches. Papá, este lugar es limpio. Tiene personal profesional. Habitaciones privadas. No es como esos asilos tristes que uno ve en las noticias. ¿Y tú estarás cerca? Le pregunté con una voz más frágil de lo que esperaba. Claro, papá. Voy a ir cada semana. Te llevaré cosas que te gusten. Y cuando mejore la situación, vuelves a casa. Me sentí confundido. Una parte de mí sospechaba algo, pero otra, más vulnerable, más herida por la soledad, se aferraba a sus palabras como si fueran un salvavidas en mar abierto. Andrés parecía sincero. Hasta me tomó la mano. No lo hacía desde el funeral de su madre. Ese contacto, esa mínima calidez, me rompió por dentro. Gracias, hijo, le dije casi en susurro. Confío en ti. Sonrió, esta vez con más naturalidad. Me dijo que el proceso sería rápido, que en unos días pasarían por mí. Me pidió que empacara algunas cosas, lo esencial, y que descansara. Esa noche dormí con algo de esperanza. Por primera vez en meses, no soñé con Marta ni con mi casa vacía. Soñé con un lugar nuevo, tranquilo, donde quizás no sentiría tanto frío. Al despertar, preparé una pequeña maleta. Puse una foto de Marta, una manta que aún olía a ella, un libro viejo que me había regalado Andrés cuando era niño, y la chaqueta que usaba para los domingos. No lo sabía aún, pero estaba empacando no para una recuperación, sino para un exilio. 2 días después de aquella visita, un coche oscuro se estacionó frente a mi casa. No era la ambulancia que uno esperaría para una emergencia médica, ni tampoco un taxi común. Era un vehículo privado, con vidrios polarizados y un conductor que no dijo ni una palabra. «Señor Julio», dijo al bajar la ventanilla, «estamos aquí para llevarlo al centro». Asentí en silencio. Andrés me había dicho que todo estaba listo, aunque dentro de mí algo se revolvía. No era miedo, o al menos no completamente. Era esa sensación amarga de estar dejando atrás algo que quizás jamás volvería a ver. Mi casa, mi vida, mi historia. Llevaba conmigo mi maleta pequeña, mi bastón y una ansiedad que no sabía disimular. Me subí al coche y, durante el trayecto, miré por la ventana como si pudiera grabar cada rincón del barrio en mi memoria. El viaje fue largo, más de lo que imaginé. Atravesamos calles que no reconocía, zonas industriales, y finalmente llegamos a las afueras de la ciudad, donde los campos reemplazaban a los edificios. Allí estaba, un edificio gris, sin nombre visible. No tenía flores en la entrada, ni bancos donde sentarse al sol. Solo una puerta de hierro que se abrió con un zumbido mecánico. Un hombre alto con bata blanca me recibió. Tenía una carpeta en la mano. «Don Julio, bienvenido». Su hijo ya firmó todos los documentos. Aquí estará bajo observación unos días, hasta que podamos determinar el mejor tratamiento. ¿Tratamiento?, pregunté confundido. Andrés me dijo que era solo un lugar de reposo. El médico me miró sin sorpresa,
como si ya hubiera escuchado eso 1000 veces antes. Muchos familiares no explican bien la situación, pero no se preocupe, lo vamos a cuidar. Sentí que el mundo se me encogía. ¿Observación? ¿Tratamiento? ¿Qué decían esos papeles que Andrés había firmado sin que yo supiera? Me llevaron a una habitación pequeña, con paredes blancas, una cama de metal y una ventana con barrotes. No tenía cerradura en la puerta, pero tampoco parecía que pudiera salir sin supervisión. Horas más tarde, una enfermera joven se acercó. Se llamaba Camila. Tenía una mirada dulce, pero triste. ¿Está bien, señor Julio?, preguntó con delicadeza. No lo sé. Camila, ¿esto es un hospital psiquiátrico? Ella dudó antes de responder. Luego asintió, casi en un susurro. Sí, lo es. Fue en ese instante cuando todo cambió. Entendí que no estaba allí para descansar. No estaba enfermo. Pero ya no tenía forma de salir. Esa conversación, esa simple verdad, me arrancó la esperanza de un solo golpe. Andrés no me había llevado a un lugar de cuidado. Me había encerrado por interés, por codicia y, quizás, por vergüenza. Me dijeron que era solo por unos días, que necesitaban evaluarme, que todo era rutina. La habitación era fría, no tanto por la temperatura, sino por el ambiente. Las paredes blancas parecían absorber cualquier recuerdo. Las ventanas tenían barrotes gruesos. ¿Y el silencio? Era distinto al que conocía en casa. Era un silencio que dolía. Pasaban las horas y nadie venía a verme. Yo me preguntaba si Andrés aparecería, tal vez con un abrigo, con unas galletas, con una sonrisa que calmara este vacío que crecía por dentro. Pero no llegó. El primer día me hicieron preguntas. ¿Ha sentido voces que no están ahí? ¿Tiene pensamientos oscuros? ¿Ha olvidado cosas importantes? Yo respondía con honestidad, pero también con miedo. Temía que cualquier palabra mal interpretada se volviera una cadena invisible. Estoy aquí porque mi hijo me trajo, dije. La enfermera me miró. No juzgó, pero tampoco pareció sorprendida. ¿Y por qué cree que lo hizo? Porque quiere quedarse con todo. Ella escribió algo en su libreta. No supe si me creyó o si acababa de confirmar lo que querían oír. Con los días, entendí las reglas del lugar. No podías alzar la voz. No podías preguntar demasiado. No podías llorar por mucho tiempo. A algunos los sedaban sin explicación. A otros los ignoraban como si fueran parte del mobiliario. Y yo me volví invisible. Cada noche me acostaba esperando escuchar pasos conocidos. Una voz que dijera, «Papá, estoy aquí». Pero nunca pasó. Fue entonces cuando me di cuenta. Lo temporal podía durar toda una vida, y que había sido ingresado no por estar loco, sino porque, para Andrés, yo era un estorbo. Con el paso de los días, comencé a verlos. No eran locos, ni violentos. Eran hombres y mujeres mayores, como yo, que alguna vez tuvieron una familia, una casa, una vida, y ahora estaban allí, con la mirada perdida, con las manos temblorosas, esperando algo que tal vez nunca llegaría. Uno de ellos se llamaba Don Ricardo. Era un exprofesor de literatura. Cada mañana se sentaba frente a la ventana y recitaba versos de memoria. Nadie le respondía, pero él no se detenía. En su mente aún estaba en un aula llena de alumnos. «Los hijos no vienen, ¿verdad?», me preguntó un día. «No», le respondí con un nudo en la garganta. «Ya no vienen». También conocí a Aurora, una mujer de cabello blanco impecable que siempre peinaba como si fuera a una fiesta. «Mi hija vendrá hoy», me lo prometió, decía cada tarde, y cada noche, cuando nadie llegaba, volvía a su cuarto en silencio, con la mirada vacía.
Había muchos como ellos. Algunos hablaban solos, otros miraban fijamente una pared durante horas, pero todos compartían la misma herida, el abandono. Ninguno de nosotros estaba realmente loco. Estábamos tristes, rotos, apartados del mundo porque ya no éramos útiles, porque estorbábamos en una sociedad que idolatra lo joven y desprecia lo viejo. Y en ese lugar, entre paredes blancas y puertas cerradas, comencé a entender que no era solo mi historia. Éramos muchos, demasiados, y todos esperábamos lo mismo, que alguien algún día regresara por nosotros. Una noche no pude más. El silencio era tan pesado que sentía que me aplastaba el pecho. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el cristal con furia, como si también quisieran escapar. Tomé una hoja, un bolígrafo viejo que aún conservaba en mi chaqueta, y empecé a escribir. No sabía bien para quién era la carta. Tal vez para Andrés, tal vez para Marta, aunque ya no estuviera. Tal vez para mí mismo, pero necesitaba sacar lo que llevaba dentro. Querido hijo, si estás leyendo esto, es porque alguien algún día encontró estas palabras escondidas entre mis cosas. Y si no lo estás leyendo, entonces estas líneas son mi forma de seguir hablándote. Aunque tú ya no me escuches, no sé en qué momento dejé de ser tu padre y pasé a ser tu carga. No sé cuándo mi presencia se volvió incómoda, ni cuándo tu mirada cambió. Lo que sí sé es que te amé con todo lo que fui, desde la primera vez que te sostuve en brazos, hasta el día en que cerraste la puerta sin mirar atrás. No te escribo para reclamarte, te escribo porque necesito dejar testimonio, porque aún en esta cama, con mis días contados, sigo creyendo que el amor no muere, aunque lo traicionen. Yo no estoy loco, hijo. Estoy solo, estoy herido. Y a veces, más que medicina, lo que cura es una visita, una mano que se posa sobre la tuya. Un lo siento sincero, si alguna vez decides volver, te estaré esperando. No con rencor, no con reproches, sino con los brazos que siempre estuvieron abiertos para ti. Con amor, papá. Doblé la hoja con cuidado. La guardé entre las páginas del libro que Andrés me regaló de niño. No sabía si alguien la leería algún día, pero al menos ya no estaba solo dentro de mí. Primero fueron los días. No recordaba si era martes o viernes, si era mañana o tarde. Después vinieron los rostros. Algunos enfermeros me hablaban como si me conocieran, pero yo no podía recordar sus nombres. Lo peor fue cuando empecé a olvidar partes de mí mismo. ¿Había tenido 2 hijos o solo uno? ¿La casa de mi infancia era azul o blanca? ¿Cómo sonaba la risa de Marta? Cada vez que intentaba aferrarme a un recuerdo, se me escapaba como arena entre los dedos. Camila, la enfermera, fue la primera en notarlo. Don Julio, ¿recuerda lo que desayunó hoy? No. ¿Y qué día es hoy? No lo sé. ¿Importa? Ella me miró con tristeza, como si supiera que estaba entrando en otra etapa, una más cruel, el olvido. Me dieron pastillas. Me dijeron que era normal a mi edad. Pero yo sabía que no era normal olvidar el nombre de tu esposa. No era normal no poder cerrar los ojos y recordar el rostro de tu hijo cuando era niño. Empecé a escribir en un cuaderno. Mi nombre es Julio. Tuve una esposa llamada Marta. Mi hijo se llama Andrés. Vivía en una casa con jardín. Cada frase era un intento desesperado por no desaparecer del todo, porque lo único peor que ser olvidado es olvidarte de ti mismo. Era un mediodía cualquiera, uno de esos en que el sol apenas logra colarse por las pequeñas ventanas del pasillo.
Me encontraba sentado en el banco del ala sur, con mi cuaderno en las manos, repasando nombres, fechas, fragmentos de lo que solía ser mi vida. Fue entonces cuando lo vi, un joven alto, de cabello castaño claro y caminar tranquilo, con una chaqueta de mezclilla parecida a la que Andrés usaba en sus 20. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Andrés? ¿Había venido al fin? El joven se acercó a una paciente mayor y la ayudó a ajustar su manta. Su voz era suave, su gesto cariñoso. Por un instante, mis labios se abrieron. Mi cuerpo se adelantó ligeramente. Estuve a punto de decirlo. «Hijo», pero me detuve. Algo en su mirada me hizo entender que no era él. Ese joven no tenía la culpa de parecerse tanto al que ya no venía. No merecía que yo proyectara en él una ausencia que solo yo cargaba. Me sentí ridículo, viejo, pero también profundamente triste. Volví la vista a mi cuaderno. Escribí en la última página. Hoy estuve a punto de llamar hijo a un extraño. Eso significa que mi corazón aún espera. Desde ese día, comencé a mirar a los visitantes con más cuidado. Cada vez que se abría la puerta del pasillo, una pequeña chispa se encendía en mi pecho. Y aunque sabía que era inútil, no podía evitarlo, porque lo más duro del abandono no es la soledad, es seguir esperando, aun cuando sabes que nadie vendrá. Pasaron semanas, meses, y el tiempo, en ese lugar, se medía no por relojes, sino por la cantidad de veces que uno dejaba de esperar. Una tarde de cielo nublado, mientras intentaba dormir sin conseguirlo, Camila entró en la habitación. Tenía en la mano un sobre arrugado. «Don Julio, esto llegó para usted». Me incorporé lentamente. Miré el sobre. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía desconocida, temblorosa, como de alguien que dudó al escribirlo. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una sola hoja, cortita, pero cada palabra pesaba como si llevara años esperándolas. «Señor Julio, no nos conocemos. Mi madre fue paciente en este hospital. Murió hace 2 semanas. La vi muchas veces mirarlo desde su silla, con ternura. Antes de irse, me pidió que le escribiera a usted. Dijo que nunca vio a nadie tan triste. Dijo que usted necesitaba saber que no estaba solo. No sé qué hizo su hijo, no sé por qué está aquí, pero quiero que sepa que, al menos por un momento, alguien pensó en usted. Con respeto, Lucía». Leí la carta 1, 2, 5 veces. Lloré. No por tristeza, sino por algo que no sentía hace mucho tiempo. Reconocimiento. Lucía no me conocía, y aún así, en medio de su propio duelo, se tomó el tiempo de escribirme. Porque su madre, una mujer que tal vez nunca me habló, me vio, me notó, y sintió compasión. Guardé esa carta como un tesoro, no porque cambiara mi destino, sino porque, por un día, alguien, aunque fuera por un instante, me hizo sentir humano otra vez. Era una mañana gris, como todas. El café estaba tibio, sin sabor, las pastillas, las mismas, los rostros en el comedor, idénticos. Algunos dormían con los ojos abiertos, otros hablaban con personas que ya no existían. Yo había dejado de mirar el reloj. A esa altura, el tiempo ya no me pertenecía. Hasta que, de pronto, una voz sonó por los altavoces del pasillo central. «Don Julio Vargas, preséntese en recepción». Mi corazón dio un brinco. Nunca decían nombres por los altavoces, solo códigos, números, instrucciones para el personal. Pero esta vez era mi nombre, claro, firme, como si aún significara algo. Me levanté con dificultad. Las piernas me temblaban. Camila apareció a los pocos segundos. «¿Escuchó eso?», le pregunté con los ojos bien abiertos.
Ella asintió, sorprendida. Sí, creo que lo llaman en recepción. Me tomó del brazo, como tantas veces, y me ayudó a caminar por ese pasillo largo, que ahora me parecía interminable. Mi mente volaba. ¿Sería Andrés? ¿Alguien había venido por mí? ¿O era un error? Cuando llegamos a la recepción, había un sobre el mostrador. La recepcionista me miró sin emoción, como si esto no fuera especial. Esto es para usted, don Julio. Lo dejó un abogado esta mañana. Un abogado. La palabra me supo amarga. Tomé el sobre con manos temblorosas y regresé a mi habitación sin decir una palabra. Lo abrí con lentitud. Dentro había una carta formal, sellos, documentos. Era del bufete de abogados de Andrés. No era una disculpa, no era una visita. Era un documento que oficializaba algo que yo ya sabía en el fondo. Mi hijo había cedido todos los poderes legales para que la clínica decidiera por mí. Ya no tenía voz, ya no tenía voto. Y, sin embargo, haber escuchado mi nombre, aunque solo fuera una vez, me hizo recordar que aún existía, aunque fuera para que otros firmaran por mí. A veces, uno olvida que no está solo. Entre los horarios repetidos, los pasillos estériles y los mismos rostros sin expresión, uno se va encerrando en sí mismo, hasta que ya no ve al otro. Yo tenía un compañero de habitación, se llamaba don Eusebio, un hombre de rostro curtido, manos grandes como raíces viejas, y una tos persistente que retumbaba en la noche. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era grave y pausada, como si cada palabra pesara demasiado para soltarla. A mí me dejaron porque ya no caminaba, me dijo una vez, mientras miraba el techo. ¿Quién lo dejó? Pregunté. Mi hija. Tiene su vida, supongo. Y yo ya no encajaba en ella. Durante semanas compartimos el mismo espacio. No hablábamos mucho, pero nos entendíamos en los silencios. A veces leía para él. A veces él tarareaba canciones viejas mientras yo escribía. Una noche, su tos fue más leve, tan leve que me desperté por no oírla. Lo miré. Dormía de lado, con la misma manta hasta el cuello, sus ojos cerrados, su respiración ausente. Llamé a Camila. Vinieron rápido, muy rápido, pero ya era tarde. Murió sin hacer ruido, sin gritos, sin que nadie lo esperara afuera, sin flores, sin despedida. Camila me dijo que no tenía familiares registrados. ¿Y su hija? Pregunté. Nunca contestó nuestras llamadas, dijo ella, bajando la voz. Lo sacaron en una camilla, cubierto hasta la cabeza. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de verdad. Miedo de convertirme en otro Eusebio. Miedo de morir en una cama compartida, sin que nadie note mi ausencia hasta que el silencio se vuelva sospechoso. Desde entonces, cada noche me duermo mirando el techo, con una sola súplica silenciosa, que al menos alguien me recuerde cuando me haya ido. Después de la muerte de don Eusebio, pasé varios días sin hablar. No por tristeza solamente, sino por miedo. Miedo a convertirme en parte del mobiliario, en un nombre más en la lista, en un silencio más que nadie nota. Una tarde, Camila entró con una caja en las manos. Limpiaron una sala de almacenamiento, me dijo. Encontraron esto. No sabían a quién pertenecía. Dentro de la caja había mantas viejas, libros polvorientos y un cuadro pequeño, cubierto de papel. Camila lo colocó sobre mi cama. ¿Es suyo? Quité el papel con cuidado, y allí estaba, una pintura de Marta y yo, sentados en un banco del parque tomados de la mano, con colores suaves y pinceladas imperfectas. Yo había olvidado que existía. La hizo mi sobrina, cuando Marta aún vivía.
Nos regaló ese cuadro en nuestro aniversario número 30. Las lágrimas me llegaron sin pedir permiso, porque en ese instante recordé el día en que Marta y yo caminamos por el parque, el vestido que llevaba, la forma en que me miraba cuando no decía nada. Recordé que, al menos una vez en mi vida, fui profundamente amado. Apoyé el cuadro contra la pared junto a mi cama. Cada mañana, desde entonces, lo miro antes de levantarme. Y aunque el mundo afuera siga igual, gris, lejano, olvidadizo, esa imagen me devuelve un pedazo de mí. Porque cuando la memoria se deshace, el amor es lo único que resiste. Fue en una mañana como tantas otras. Me levanté, fui al baño, y al lavarme la cara, me encontré con un desconocido en el espejo. Me quedé quieto, mirándolo. Tenía arrugas profundas en la frente, ojeras oscuras, una expresión vacía. Moví una ceja. Él también. Toqué mi mejilla. Él también. Era yo, pero no lo reconocía. Mi mente trató de conectar la imagen del espejo con la que alguna vez tuve de mí mismo. Un hombre fuerte, con la espalda recta, con la sonrisa de Marta a su lado. Pero ese hombre ya no estaba. Se había ido sin despedirse. Camila entró poco después y me encontró aún parado frente al espejo. ¿Está bien, don Julio? No sé, dije. Apenas. No sé quién me está mirando desde ahí. Ella se acercó. Me tocó el hombro con ternura. ¿Es usted? Solo que con más historia encima. Me senté en la cama, confundido. ¿Cómo es posible perderse dentro de uno mismo? ¿Cómo es posible olvidar el rostro que tus hijos vieron cada día, que tu esposa acarició, que una vez sonrió con esperanza? Esa noche saqué el cuaderno donde solía escribir y anoté. Hoy me perdí frente al espejo. Vi a alguien y no supe si era yo. Me duele admitirlo, pero la memoria me abandona. Y con ella también me estoy yendo yo. En este lugar, las rutinas se repiten con una precisión que asusta. Desayuno a las 7, medicamentos a las 8, caminatas a las 10, almuerzo a las 12, silencio a las 3. Nadie pregunta, nadie responde. Todo avanza como una máquina bien aceitada, pero sin alma. Hasta que, una tarde, Camila se sentó a mi lado sin decir nada. No llevaba pastillas, ni una bandeja, ni papeles, solo a ella misma, con su mirada serena y cansada. «Don Julio», dijo al fin, «¿usted está bien?» Tardé en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque hacía tanto que nadie me hacía esa pregunta, que casi no supe cómo procesarla. «No lo sé», confesé. «Creo que me acostumbré a no estar bien». Ella no dijo nada. Solo se quedó allí, conmigo, sin mirar el reloj, sin pensar en la siguiente tarea. Ese silencio, que tantas veces fue cruel, por una vez se sintió humano. Después de un rato, Camila apretó suavemente mi mano. «A veces no necesitamos estar bien», dijo. «Solo necesitamos que alguien nos vea». Me quedé con eso grabado, no por lo que dijo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que no era invisible. Nunca imaginé que envejecer doliera tanto. No hablo del cuerpo. El cuerpo duele, sí, pero el alma, cuando envejece sola, duele de un modo que ningún médico puede aliviar. Una mañana me desperté más cansado que de costumbre, no por falta de sueño, sino por exceso de tiempo. Sentía que cada día era una copia del anterior, como si ya no viviera, sino que simplemente persistiera. Miré mis manos, arrugadas, manchadas, temblorosas. ¿Dónde estaban las manos con las que construí mi casa? Las que acariciaron a Marta, las que enseñaron a mi hijo a atarse los cordones. ¿En qué momento dejé de ser necesario? Esa pregunta me perseguía como un eco cada vez más fuerte.
Recordé cuando era joven, cuando las decisiones eran mías, cuando la vida aún me hacía preguntas. Ahora todo me llega hecho. El plato de comida, la hora del baño, las pastillas. Un día, mientras esperaba que alguien viniera a darme el almuerzo, pensé, si este es el precio de vivir más, quizás no valía tanto la pena. Y entonces, por primera vez, lo deseé. No haber envejecido jamás. No para evitar las arrugas, no para mantener el cuerpo joven, sino para evitar este olvido, este abandono, este sentimiento de que, aún vivo, ya no soy parte del mundo. El 14 de marzo solía ser un día especial para mí, no por los regalos ni por las fiestas, sino porque, al menos una vez al año, alguien decía, «Julio, qué bueno que naciste». Ese año amaneció como todos, la luz gris, el desayuno tibio, los rostros ausentes. Nadie dijo nada. Pensé que tal vez lo mencionaría Camila. Esperé en silencio, como quien no quiere parecer ansioso, pero en el fondo lo está. ¿Algo especial hoy, don Julio?, preguntó ella mientras me entregaba las pastillas. Contuve el aliento. No, nada, respondí, con una sonrisa que me dolía en los labios. La mañana pasó, la tarde también, y cuando llegó la noche, supe con certeza que nadie lo recordaría. Me senté solo, con mi cuaderno. Abrí una página nueva y escribí, «Hoy cumplo 84 años. No hubo torta, ni velas, ni abrazos. Pero sigo aquí, y eso, en este lugar, ya es una pequeña victoria». Cerré los ojos e imaginé a Marta cantándome bajito, a Andrés corriendo con un dibujo mal hecho que decía «Feliz cumple, papá». Imaginé, porque no tenía más remedio, porque a veces recordar que uno fue querido es lo único que queda. Esa noche no podía dormir. Mi mente estaba inquieta. El silencio del pasillo era tan profundo que dolía en los oídos. Así que decidí salir, a escondidas, como si fuera un niño travieso. Caminé despacio, con la bata arrastrando y el cuaderno apretado contra el pecho. Llegué hasta la entrada principal, esa que siempre estaba cerrada con llave a partir de las 8. Allí estaba Martín, el portero de noche, tomando café de una taza de plástico y mirando el vacío como si fuera una película. «¿No debería estar durmiendo, don Julio?», me dijo sin sorpresa. «Tampoco usted», le respondí, sonriendo. Se rió por lo bajo y me hizo un gesto para que me acercara. Me senté en el banco de la entrada, junto a él. Pasaron varios minutos sin que nadie hablara, hasta que Martín rompió el silencio. «¿Sabe qué me da miedo?». «¿El qué?». «Que me toque llegar a viejo y que nadie me visite». No supe qué decirle, porque eso que él temía, yo lo vivía. «¿Y usted?», me preguntó. «¿A qué le tiene miedo?». Pensé un momento y respondí con la verdad. «A que el último recuerdo que mi hijo tenga de mí sea una firma de poder legal». Martín bajó la mirada. No dijo nada más, pero esa noche me ofreció la mitad de su café y me acompañó en silencio hasta que el sueño por fin me alcanzó. La risa es rara aquí, no porque esté prohibida, sino porque no encuentra motivos para salir. Pero ese día algo cambió. Era martes, lo recuerdo bien. Camila organizó una tarde de juegos para quienes quisieran participar. La mayoría miraba desde lejos. Algunos ni sabían que era martes. Pero yo, por alguna razón, decidí sentarme cerca. Camila propuso un juego simple. Cada uno debía contar un recuerdo gracioso de su juventud. Cuando fue mi turno, dudé. «No sé si tengo alguno», dije. «Seguro que sí», respondió Camila. «Los que más han sufrido a veces son los que mejor recuerdan lo que los hizo reír». Así que me esforcé. Cerré los ojos. Busqué. Y entonces lo vi. La vez que Andrés,
con apenas 6 años, decidió cortarse el pelo solo para parecerse a su superhéroe favorito. Y terminó con media ceja menos. Lo conté, y mientras hablaba, algo en mi pecho se soltó. Reí, pero no una risa forzada o educada. No, no, una carcajada honesta, desde el fondo del alma. Los demás empezaron a reír también. Camila casi se cae de la silla. Por unos minutos, el salón dejó de parecer una antesala a la muerte, y se pareció, aunque fuera un poco, a la vida. Esa noche, al volver a mi cuarto, me senté frente al cuaderno y escribí. Hoy reí. Me había olvidado de cómo se sentía. Y si aún puedo reír, entonces, quizás, aún puedo vivir. Al día siguiente de aquella tarde de juegos, Camila entró a mi habitación con una cajita blanca en las manos. No dijo nada al principio, solo la colocó sobre mi mesa, junto a mi cuaderno. Lo vi en una panadería camino al trabajo, me dijo. Pensé en usted. La abrí con cuidado. Era una porción de pastel de zanahoria con nueces, mi favorito desde que Marta me lo preparaba cada otoño. El aroma me golpeó el pecho, no por intensidad, sino por memoria. ¿Cómo supo que me gustaba?, pregunté. No lo sabía, respondió. Solo tuve un presentimiento. No pude comerlo en ese momento. Me quedé mirándolo durante horas, como si fuera un pedazo de mi pasado atrapado en un plato de cartón. Por la noche, cuando todos dormían, me senté en silencio, tomé un tenedor de plástico y probé el primer bocado. Y lloré. Lloré sin hacer ruido, como si el azúcar, la canela y la textura de las nueces hubieran roto una compuerta dentro de mí. No lloraba por el pastel, lloraba porque por un segundo me sentí visto. Me sentí recordado, incluso sin que ella supiera por qué. Y esa noche entendí algo. A veces, un simple gesto, una cajita blanca, un sabor olvidado, puede sostener a un alma entera que está a punto de rendirse. Durante mucho tiempo, mi esperanza más secreta fue esta: volver a casa, volver a mi sillón viejo, a la lámpara de lectura junto a la ventana, al reloj que hacía tic-tac como si aún midiera momentos felices. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba cruzando la puerta, Marta esperándome con una manta en las rodillas, el aroma del café flotando en el aire. Pero esa imagen empezó a desvanecerse. Primero fueron los detalles. Ya no recordaba de qué color era el tapiz del sofá, ni si el cuadro sobre la chimenea mostraba un paisaje o un retrato. Después vino lo peor. Olvidé cómo se sentía estar en casa. Una noche le pregunté a Camila, ¿cree que algún día me dejarán volver? Ella tardó en responder. ¿A dónde, don Julio? Guardé silencio, porque me di cuenta de que no sabía la respuesta. Mi casa ya no era mía. Mi hijo la había vendido. Las cosas que amaba estaban en manos de desconocidos. Y lo que fue hogar ya no existía en ningún lugar salvo en mi mente. Lloré esa noche, no por la pérdida material, sino porque ya no tenía a dónde volver. Y entonces entendí algo que me dolió más que cualquier traición. Uno no pierde el hogar cuando se va. Lo pierde cuando ya nadie lo espera allí. La memoria se va como el agua entre los dedos, lenta al principio, luego imparable. Un día olvidas dónde dejaste los lentes. Otro, olvidas si ya desayunaste. Y luego, un día, olvidas cómo se llamaba la persona que más quisiste en la vida. Me pasó con Marta. Estaba releyendo un viejo poema que ella solía recitarme, uno sobre árboles y despedidas. Y, de pronto, su nombre no vino a mi mente. Sabía que era ella. Recordaba su risa, su forma de doblar las servilletas, su manera de acariciar mis manos cuando el mundo pesaba. ¿Pero su nombre?
Su nombre se me escapó. Lo busqué desesperado en el cuaderno, en las cartas, en la mente. Tardé casi media hora en recordarlo y cuando finalmente lo escribí, lloré, porque entendí que si pierdo su nombre, también empiezo a perderla a ella. Después vino Andrés. Durante una caminata, Camila me preguntó cómo se llamaba mi hijo. Me quedé mudo, no porque no lo amara, sino porque el tiempo le estaba robando sus letras de mi alma. Ese día escribí una lista de nombres, los que no quería perder, los que me hacían humano. Y al final de la hoja escribí en letras grandes: recuérdalos mientras puedas, porque el amor también puede desvanecerse si se olvida cómo se llama. Nunca pensé que escribir un testamento doliera tanto, no por lo que dejaba, sino por todo lo que ya no tenía a quién dejarle. Una tarde pedí papel, un sobre y mi pluma vieja. Camila me miró con sorpresa, pero no dijo nada. Quizás ya intuía que uno no pide papel a esa edad, si no es para cerrar algo. Me senté frente a la ventana. La luz era tenue, la pluma pesada, la mano temblorosa. Empecé por lo obvio. Yo, Julio Mendoza, en pleno uso de mis facultades. Y ahí me detuve. ¿Qué facultades? Si cada día olvido más cosas. Pero seguí, porque necesitaba hacerlo. Escribí sobre mi reloj, el que fue de mi padre, sobre los libros con anotaciones al margen, sobre mi cuaderno, el que guarda todo lo que he vivido desde que me internaron aquí. Y luego me detuve frente a la pregunta más dura: ¿a quién se lo dejo? No a Andrés, no después de lo que hizo, no por rencor, sino porque ya no está, porque me borró de su vida como si nunca hubiese sido parte de ella. Pensé en Camila. Pero, ¿cómo dejarle algo que no vale nada en dinero, pero pesa como una vida entera? Entonces escribí: este cuaderno no es herencia, es testimonio, y si alguien algún día lo lee, que sepa que existí, que fui amado, que fui olvidado, pero que aún así quise dejar algo atrás. Doblé las hojas, las guardé en el sobre y lo escondí debajo del colchón, como quien entierra un pedazo de sí mismo, para que no se pierda del todo. Fue un martes, lo recuerdo porque ese día tocaban huevos revueltos con pan seco. Pero yo no tenía hambre, ni ganas, ni fuerza. Abrí los ojos, vi el techo blanco, escuché los pasos lejanos de los enfermeros y simplemente no me moví. No fue dolor físico, fue algo más sutil, más pesado, como si todo mi cuerpo estuviera hecho de pasado y cada movimiento significara arrastrar una vida que ya no quería cargar. Camila entró, como cada mañana. «Buenos días, don Julio». No respondí. Se acercó, me tomó la mano. Sus dedos estaban cálidos, vivos, presentes. Los míos, fríos, inertes. ¿Quiere levantarse? Negué con la cabeza. Apenas. Ella no insistió. Solo se sentó a mi lado. Esperó. Y entonces lo dije, casi sin voz. «¿No tiene sentido, Camila?» «¿El qué?» «Seguir levantándome si ya nadie me espera». Sus ojos se llenaron de agua. No lloró, pero tampoco me soltó. Estuvimos así por mucho tiempo. Yo en la cama, ella en silencio, dándome algo que no sabía que necesitaba. Compañía sin condiciones. Ese día no desayuné, no escribí, no caminé, no hablé con nadie más. Pero por la noche, cuando ella regresó a verme antes de terminar su turno, me dejó una frase escrita en una hoja doblada. «Aunque nadie te espere, aunque el mundo no te llame, mientras tú estés aquí, yo vendré a verte». La guardé bajo la almohada, como quien guarda una razón pequeña para seguir intentándolo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No sé si fue el cansancio,
la soledad o el papel doblado bajo la almohada. Solo sé que, cuando cerré los ojos, ella estaba ahí. Marta. No más joven, no idealizada. Era ella, tal como la recordaba, con sus arrugas dulces, su voz baja, su mirada firme. Llevaba el delantal de cocina, como si acabara de salir del comedor. Yo estaba en la sala de nuestra antigua casa, sentado en mi sillón preferido, y ella entró con una taza de té. ¿Hace frío, Julio?, me preguntó, como tantas veces antes. Asentí. Ella sonrió, me arropó con una manta. Sus manos eran cálidas, suaves, exactamente como las que tanto había extrañado. No hablamos del pasado, no mencionamos a Andrés, tampoco al hospital, ni a las noches vacías. Solo estuvimos, como si el tiempo no existiera, como si el dolor no tuviera permiso para entrar. La miré a los ojos, con miedo. Temía que me reprochara haber dejado que todo terminara así, pero no lo hizo. Solo me miró con ternura y dijo: «No estás solo, Julio. Yo aún estoy contigo, aunque no me veas, aunque no me llames. Estoy en tu memoria, en tu voz, en cada línea de tu cuaderno». Y entonces desperté, con lágrimas en los ojos, pero tranquilo, porque entendí que el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma. Hubo un tiempo en que pensaba en la muerte todos los días. La imaginaba como una sombra que esperaba en la esquina del pasillo, como una brisa fría que entraría por la ventana una noche cualquiera. Solía temerle. Temía el vacío, lo desconocido. Temía dejar de existir. Pero ahora ya no. La muerte ya no me asusta. No porque me sienta valiente, sino porque me he ido apagando poco a poco, como una vela que ya ha dado todo su calor y se consume sin dolor. Lo que me aterra ahora es otra cosa: ser olvidado, que todo lo que viví, todo lo que sentí, todo lo que amé, se pierda con mi último suspiro, como si nunca hubiese existido. ¿Quién recordará mi voz? ¿Quién sabrá que un día fui el hombre más feliz solo por ver reír a Marta? ¿Quién sabrá que lloré como un niño cuando nació Andrés? ¿Quién se molestará en leer este cuaderno? Camila me dijo una vez: «Don Julio, lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cuánto dejamos de nosotros en otros». Desde entonces, cada palabra que escribo es un intento desesperado por dejar rastro, por resistirme al olvido, por decirle al mundo, aunque sea en voz baja: «Yo estuve aquí». Era un jueves. Lo supe por el calendario que alguien había colgado al lado del reloj del pasillo. También lo supe porque, por primera vez en muchos meses, Camila no entró por la puerta a las 8 en punto. Pensé que quizás se había retrasado, o que la habían cambiado de turno. Esperé. 10 minutos, 20, una hora, pero no vino. La enfermera que trajo el desayuno era otra. No me miró a los ojos. No me preguntó cómo había dormido. Solo dejó la bandeja sobre la mesa y se fue. Ese día no escribí ni una línea. No hablé con nadie. No salí al jardín. Me quedé sentado, mirando la puerta, como un perro viejo esperando el sonido familiar de las llaves. Las horas pasaban y el silencio se volvía más denso. El mundo seguía funcionando allá afuera. El viento soplaba, las hojas caían, el personal del hospital caminaba con prisa, pero para mí todo se había detenido. Esa noche no dormí. Solo pensaba: ¿y si también ella se fue sin despedirse? ¿Y si, como Andrés, decidió borrarme de su vida? Me sentí ridículo por necesitar tanto una presencia. Pero en este lugar, donde uno se va deshaciendo sin ruido, el cariño de alguien no es un lujo, es la única forma de seguir sintiendo que aún existes. No dormí esa noche. Los minutos pasaban lentos.
como gotas cayendo sobre piedra. Mi mente tejía historias oscuras, accidentes, despedidas silenciosas, abandonos sin explicación. Amaneció. El pasillo se iluminó con esa luz tibia que entra por los ventanales. Yo seguía en la cama, con los ojos abiertos y el corazón en vilo, y entonces, a las 8:04, la puerta se abrió. Camila entró, con el mismo uniforme, la misma coleta, el mismo cuaderno en la mano, pero con una sonrisa más suave, más humana, más necesaria. «Buenos días, don Julio», dijo con su voz de siempre. Yo quise responder, pero no pude. La emoción me apretó el pecho. Los ojos se me nublaron. Ella se acercó como cada día, me tomó la mano, como cada día, y me miró con paciencia, como nadie lo hace ya. ¿Me extrañó? No respondí, solo asentí, y una lágrima cayó sin permiso, y luego otra, y otra, hasta que lloré como un niño. Camila no dijo nada más, solo me abrazó, y ese abrazo, largo, firme, silencioso, fue lo más parecido al hogar que había sentido en muchos años. Lo siento en los huesos, en el pecho cuando respiro, en la forma en que mi cuerpo ya no responde como antes. El final se acerca. No lo digo con miedo, lo digo con una paz rara, como quien, después de caminar mucho, se sienta a ver el atardecer y sabe que la oscuridad no tardará, pero no le teme. Durante mucho tiempo viví esperando algo, una visita, una disculpa, una segunda oportunidad. Pero ahora lo entiendo. No necesito más tiempo. Necesito cerrar bien. No quiero que mi historia termine en una cama blanca, rodeado de silencios y horarios médicos. Quiero escribir mis últimas líneas con dignidad, con conciencia, con decisión. He hablado con Camila, le dije. No quiero más tubos, ni máquinas, ni urgencias. Quiero que el último día me encuentre con las manos libres, el alma en calma y el corazón en paz. Ella no discutió. Solo me tomó la mano y dijo, «Entonces lo haremos a su manera, don Julio». Desde entonces, cada mañana la aprovecho. Cada taza de té es un regalo, cada hoja escrita, un testimonio. Cada palabra que dejo aquí es una forma de despedirme con voz propia, porque quizás no pude controlar todo en mi vida, pero quiero elegir cómo se cierra mi historia. No sé qué día exacto fue, no tenía calendario en la mesita. Solo sé que el aire estaba quieto, el cielo era gris y mi cuerpo cansado, como nunca antes. No sentí miedo, tampoco dolor, solo una paz que me cubría como una manta tibia. Camila estaba ahí, sentada a mi lado, leyéndome en voz alta una de mis propias cartas, esas que escribí sin saber si algún día alguien las leería. No quiero ser recordado por lo que me faltó, sino por todo lo que intenté entregar. Su voz temblaba un poco, pero no se detenía. Yo apenas podía mirarla. Mis ojos ya no enfocaban bien, pero sentí su mano, firme, cálida, tomar la mía. Y en ese instante supe que no me iría solo. No importaba si Andrés no vino. No importaba si el mundo allá afuera no se dio cuenta. Porque ahí, en ese pequeño cuarto de hospital, una persona me acompañaba con amor verdadero. No dijo adiós. Solo apretó un poco más fuerte mi mano y susurró, «Gracias por existir, don Julio». Cerré los ojos y por primera vez en muchos años no sentí vacío. Sentí descanso. Si estás leyendo esto, es porque el cuaderno llegó a tus manos. Y con él, una vida entera que muchos pensaron olvidada. No sé tu nombre, no sé si eres joven o viejo, feliz o herido. Pero si mis palabras han tocado algo en ti, entonces valió la pena escribir cada una. Porque no escribí para que me lloraran, ni para vengarme, ni para señalar a quienes me fallaron.
Escribí para existir más allá del silencio, para que mi voz no se apague del todo, para que, aunque mi cuerpo ya no esté, mi historia siga caminando un poco más contigo. Camila dijo una vez que todos merecemos ser recordados por al menos una cosa hermosa. Y si algo hermoso queda de mí, que sea esto, que nunca dejé de amar, incluso cuando fui olvidado. Cierra este cuaderno cuando quieras, guárdalo, pásalo, olvídalo si así lo deseas. Pero si alguna vez miras al cielo y te preguntas si alguien estuvo allí antes, recuerda que sí, yo estuve, y te agradezco por darme un último lugar en el mundo, aunque sea solo por haber leído hasta aquí. Gracias, Julio.